Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quiero agradecer al comité organizador del séptimo Congreso de Imagenología del Centro Nacional 20 de Noviembre su amable invitación para hablar acerca de este tema de infección de vías urinarias en los niños, que es una patología que ocurre con mucha frecuencia eh, en nuestro medio, que ocurre, es una causa común de consulta en todos los gabinetes de radiología pediátrica. Y entonces, pues, vamos a tratar de expresar algunos conceptos y tratar de poner en contexto esta patología. Hablamos de una infección de vías urinarias cuando ocurre un proceso infeccioso en cualquiera de las partes o de las que forman el sistema urinario, que pueden ser bien, ya sea los riñones, los ureteras o ureteres, la vejiga y la uretra. Estas infecciones generalmente son secundarias a procesos bacterianos. Las infecciones de vías urinarias pueden ser de vías urinarias del tracto superior, y entonces hablamos de una pielonefritis, o bien del tracto inferior, y entonces hablamos de un proceso de cistitis. Esto es muy común en la edad pediátrica y se ha documentado que durante el primer año de vida y principalmente durante las primeras semanas, esto va a ocurrir más comúnmente en los niños que en las niñas. Y después de la primera etapa de la vida, alrededor de los 2 o los 4 años, pues esto se invierte y va a ser mucho más común en las niñas que en los niños, de tal manera que en las adolescentes, por ejemplo, hay una prevalencia mucho más importante y también la recurrencia es mucho más común en las niñas que en los niños. Hablando de la etiología, hasta en un 80 o 90% de los casos, la bacteria responsable es E. coli. Entonces, esto es comúnmente lo que ocurre en los niños. Sin embargo, puede presentarse también por otra serie de bacterias, como vemos aquí, pero y generalmente los protocolos dicen que cuando ocurre por una bacteria que no es E. coli, entonces debemos empezar a hacer el protocolo de manera un poco antes, o sea, de hacerla lo más pronto posible, porque generalmente hay una causa secundaria. También puede haber infecciones ocasionadas por virus, y esto ocurre generalmente en los pacientes que están inmunodeprimidos. Entonces, esto es un punto importante a considerar. Muchas veces la Academia Americana de Pediatría pues sugiere que en los niños, cuando es una infección que no es secundaria a E. coli, debe iniciarse desde la primera infección de vías urinarias el protocolo de estudios tanto de laboratorio como de imagen. Y bueno, pues, ¿qué pasa con estos niños? Pues la patogénesis de estas alteraciones, pues muchos hemos oído y lo sabemos que se considera que es por vía ascendente periuretral hasta en el 96% de los casos, y que esto está favorecido en las niñas debido a que la uretra es muy corta, bacterias, tienen un pH alto la orina, y aparte está relacionado también con factores o alteraciones en la higiene. Mientras que en los niños, pues se considera que el prepucio, cuando el niño no está circuncidado, es un reservorio de patógenos que puede favorecer las infecciones. Entonces, bueno, hay mucha controversia si los niños deben de circuncidarse o no, pero lo que parece bien cierto es que cuando el niño ha presentado varias infecciones de vías urinarias, pues lo mejor es recurrir a la circuncisión para evitar este punto de contagio. También
La vía hematógena pues puede ocasionar infecciones de las vías urinarias. Las manifestaciones clínicas que van a presentar los pacientes pues también son muy variadas y van a depender de la edad. En el periodo neonatal, por ejemplo, los signos son muy poco específicos. Los pacientes pueden presentar exclusivamente irritabilidad, algunas veces pueden presentar fiebre, incluso pueden dejar de comer y pueden estar deshidratados e incluso presentar cuadros sépticos importantes. Mientras que en los niños más grandecitos puede presentarse durante los 2 primeros años como una fiebre de origen desconocido. Generalmente después de los 2 o 3 años, el niño ya empieza a presentar manifestaciones más claras de la infección, como puede ser la fiebre, el vómito, el dolor abdominal o el dolor lumbar, la disuria, la urgencia urinaria y en algunas ocasiones la enuresis, que es un dato que nos puede hacer llamar la atención. Un niño que ya controla esfínteres, de repente empieza a tener problemas de que vuelve a orinar en la noche o incluso se le puede salir la orina durante el día. Hay varias modalidades por las cuales nosotros podemos evaluar, modalidades de imagen, perdón, por las cuales podemos evaluar la vía urinaria, las vías urinarias. Y pues van desde los estudios, digamos, simples, que pueden ser el ultrasonido, como en este caso, el uretrocistograma, que es generalmente lo que vamos a realizar, pero también algunos casos complejos pueden requerir de estudios especiales como son la tomografía y la resonancia magnética, que van a hacernos también de utilidad en algunos casos, sobre todo de malformaciones complejas. Podemos utilizar también los estudios de los gamagramas, los estudios de medicina nuclear, para evaluar algunas circunstancias que vamos a ver más adelante. Y bueno, pues hay estudios como la urografía escritora, que algunos consideran que están ya en desuso. Y bueno, pues sí, tenemos ahora otras imágenes como la urotomografía. Sin embargo, pues recuerden que esto va a ocasionar mucha radiación a los pacientes y bueno, podemos tenerla presente para situaciones pues muy especiales. Pero básicamente lo que vamos a utilizar para evaluar las infecciones de vías urinarias va a ser el ultrasonido y el cistouretrograma o cistouretrografía miccional. Son los estudios básicos para que nosotros podamos evaluar a la mayoría de nuestros pacientes. Quisiera hacer algunas consideraciones en base al ultrasonido en la edad pediátrica o el ultrasonido para los niños. En primera, pues quiero recordarles que no es necesario que los pacientes estén en ayuno. O sea, podemos decirles que no coman 1 hora antes, pero no citarlos prácticamente en ayuno. ¿Por qué? Porque esto muchas veces nos inquieta mucho, sobre todo a los lactantes. Cuando tienen hambre, pues entonces no va a ser más difícil el trato, van a estar irritables y nos va a costar mucho más trabajo hacer el estudio. Además de que es conveniente que los pacientes vengan bien hidratados, porque tenemos que evaluar la vejiga y las vías urinarias. Y entonces, pues si el paciente no está bien hidratado, pues la vejiga va a estar vacía y entonces vamos a tardar más tiempo en realizar el estudio y esto va a dificultar de manera importante la permanencia con el bebé. La vejiga debemos valorarla pre y posmicción y algunas veces no solamente la vejiga, sino ver los riñones pre y posmicción también puede sernos de utilidad. En los niños, el abordaje puede ser anterior o puede ser posterior. Muchas veces el abordaje anterior en pacientes pequeños es suficiente para que podamos ver bien el riñón, sobre todo el del lado derecho. Del lado izquierdo cuesta un poco más de trabajo, pero bueno, podemos recurrir al decúbito lateral para verlo adecuadamente. Y también, bueno, a veces funciona un poquito que el niño se tranquiliza cuando ve que estamos haciendo la exploración y más fácilmente va a aceptar el decúbito ventral para que nosotros podamos muchas veces evaluar adecuadamente los riñones.
Otro de los puntos importantes que es necesario que tengamos en cuenta es que no debemos tomar demasiado tiempo en la realización del estudio. ¿Por qué? Porque los niños se cansan, se aburren y entonces empiezan a moverse y a no permitirnos hacer una evaluación adecuada. Los niños tienen la enorme ventaja de que se ven muy bien. Incluso muy pocas veces utilizamos, por ejemplo, armónicas, porque es muy fácil verlos. Con un traductor de 5, de 3.5 se ven muy fácil, pero se cansan muy rápido, se inquietan muy rápido. Entonces hay que tener todo listo para verlos rápido y bien. Otro punto que es importante también aclarar es que si no existe una indicación absoluta para realizar el estudio ultrasonográfico en la fase aguda de la infección urinaria, pues lo más conveniente es esperar a que pase este periodo de infección aguda. O sea, por ejemplo, si está tomando antibióticos, hacerlo al final del tratamiento o cuando termina el antibiótico. ¿Por qué? Porque esto va a permitirnos que el niño esté menos inquieto y además nos va a permitir ver de manera más adecuada los riñones y las vías urinarias. También es importante aclarar que el ultrasonido no es un estudio definitivo para el diagnóstico de reflujo vesículo-ureteral. Es necesario para cuando se sospecha reflujo hacer un uretrocistograma miccional. Y tampoco el ultrasonido es muy útil para ver cicatrices en los riñones, cicatrices secundarias a procesos infecciosos. O sea, el estudio en estos casos es el gammagrama, el estándar de oro y no el ultrasonido porque podemos tener falsos positivos. Es importante también que estemos familiarizados con la anatomía de los riñones en los niños. Como les mencioné, los niños se ven muy bien, pero hay que verlos de manera muy rápida. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Vean que los contornos se ven muy bien definidos. Se ve el parénquima muy bien con la relación córtico-medular y el seno renal se ve adecuadamente en la proyección transversal. Pues también podemos ver muy bien el parénquima, podemos ver el seno renal. Esta era una paciente escolar. Esta es una paciente de 4 años en la cual igual vemos muy bien por vía anterior, aquí estamos por vía posterior y aquí estamos por vía anterior, viendo el riñón de manera muy adecuada a través del hígado. Entonces podemos verlo muy bien, identificar el parénquima, pero por ejemplo estos son los riñones de un recién nacido. Entonces, aunque la proyección está un poco lateralizada, era básicamente para mostrarles que podemos encontrar estas lobulaciones o nodulaciones fetales que son bastante comunes en los niños pequeños como hasta los 6 u 8 meses. También otro dato que es muy importante recordar es que en los niños pequeños las pirámides podemos verlas muy prominentes y no debemos confundirlas con patología, como estamos viendo aquí. Aquí ya estamos viendo un niño que está, niños, más bien son tres ejemplos diferentes, perdón, que están presentando ya patología. Entonces, en esta imagen también que es por vía anterior, vemos el hígado que está aquí, es el riñón derecho, vemos los contornos bien definidos, vemos el parénquima, pero vemos las pirámides aquí, pero vemos que hay dilatación de los sistemas colectores, que lo podemos corroborar en la proyección transversal. Muchas veces el Doppler color nos va a servir, o Doppler color nos va a servir para que nosotros podamos identificar adecuadamente el hilio y ver la salida del uréter. Aquí tenemos otro ejemplo. Vean, este es un paciente pequeño y vean, a pesar de que es un paciente pequeño, la diferenciación córtico-medular no es tan aparente y hay dilatación de sistemas colectores. Y es muy importante que nosotros le reportemos al cirujano el diámetro antero-posterior del uréter. ¿Por qué? Porque si encontramos una dilatación mayor a 1 centímetro, entonces ya consideramos que la dilatación es severa. Este es un recién nacido. Vean, aquí están las vértebras y es un riñón grande donde está perdido la relación córtico-medular. Se ven algunas pirámides y pues obviamente lo que llama la
hipertensión es la dilatación tan importante de los sistemas colectores, y esto generalmente lo relacionamos con algún tipo de malformación. Aquí tenemos dilataciones muy severas, un recién nacido, donde estamos viendo dilatación muy importante de los sistemas colectores. Aquí un niño más grandecito, donde estamos viendo la pelvis muy dilatada, dilatados los sistemas colectores. Esto no son las pirámides, esto es dilatación de sistemas colectores. Y esto debemos de evaluar o tratar de ver si podemos ver la salida del uréter, porque muchas veces esto nos va a servir para hacer la diferencia entre una obstrucción ureteropiélica y una obstrucción ureterovesical. Entonces es muy importante que tratemos de buscar si está o no dilatado el uréter. Aquí, por ejemplo, pues tenemos el uréter, que lo estamos viendo, que está dilatado de manera moderada, y como la llegada hacia la vejiga, estamos viendo este uréter, esta imagen es dilatación del uréter con una vejiga moderadamente llena, y en el corte longitudinal estamos viendo la llegada del uréter, y en el corte transversal el uréter visto de frente. La valoración vesical pues también es importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ver muchas veces la morfología de la vejiga y obviamente su vaciamiento. También debemos evaluar su contenido y el grosor de las paredes. Entonces aquí tenemos esta es una paciente adolescente de 16 años, una vejiga de características normales con sus paredes delgadas, el contenido vesical también normal y capacidad de aproximadamente 332 mililitros, que después de la micción vació de manera correcta. En cambio aquí tenemos a una nena de 6 años que nos llama la atención que la vejiga, a pesar de que ella refería urgencia ya miccional, pues la vejiga no estaba tan llena, pero tenía engrosada su pared de forma importante, y después de la micción vemos cómo este engrosamiento se hizo mucho más aparente con la presencia de orina residual. Otras veces debemos evaluar o tratar de ver las características del contenido vesical. Esta paciente tenía detritus en su interior por una infección de vías urinarias, y también nos puede ser de mucha utilidad de su corte de la vejiga hacia la parte inferior para ver la salida de la uretra, y esto nos puede servir para malformaciones, como vamos a ver más adelante. Hay que evaluar el contenido de la vejiga. En este caso, pues vemos como hay una imagen redondeada en su interior que corresponde a un ureterocele. Este ureterocele estaba ocasionando obstrucción, y vean el riñón que estaba dilatado con dilatación de la pelvis renal y de los sistemas colectores. Cuando nosotros queremos hacer el diagnóstico preciso de una pielonefritis, entonces debemos recurrir al gamagrama con lo que llamamos DMSA. Es el estudio ideal para que nosotros valoremos pielonefritis agudas y también cicatrices. Vemos estos ejemplos. Este es una imagen normal, y aquí vemos defectos de llenado por una pielonefritis. Hay que aclarar también que este estudio, el gamagrama, puede servirnos para detectar reflujo moderado o severo, pero no reflujos leves. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo también en cuenta. El otro estudio importante para que nosotros podamos valorar las vías urinarias, pues es el reflujo vesicoureteral. El cistograma miccional. Nos va a valorar básicamente el reflujo vesicoureteral. Puede sernos de utilidad cuando sospechamos valvas, cuando vemos un ureterocele, cuando hay uropatía obstructiva o bien anormalidades de la uretra o la vejiga. Está indicado en la hidronefrosis o cuando encontramos alguna anomalía por ultrasonido, y es
Es importante recordar que es un procedimiento invasivo que expone al paciente a radiación y que debemos de cuidar nuestra técnica radiológica para realizarlo. Y también algo muy importante es que este estudio no debe realizarse, sí, bajo ninguna circunstancia, en los periodos agudos de la infección. ¿Por qué? Porque nosotros podemos favorecer la propagación de la infección, o bien también se ha reportado, no frecuentemente, que puede incluso perforarse la vejiga si las paredes están muy dañadas por una cistitis. Entonces, lo mejor es esperar a que el paciente termine su tratamiento y que no tenga datos de infección. Generalmente, lo más conveniente es pedir un general de orina o pedir un uretrocistograma que se realice en el mismo, un día antes o de realizar el estudio para estar seguros de que no hay infección. Si nosotros a los pacientes les hacemos esa indicación y si el paciente se sospecha infección de vías urinarias, pues se suspende el estudio hasta que se corrija el proceso. Entonces, obviamente una de las principales indicaciones es la presencia de infecciones de vías urinarias de repetición. Pero también, como había comentado, pues las hidronefrosis, las anomalías genitourinarias, las malformaciones anorrectales también pueden ser indicación de estudio, la enuresis y la insuficiencia renal crónica terminal. Entonces, ¿qué vamos a evaluar nosotros en una cisturetrografía o una cistografía o una uretrocistografía? Cualquiera de los tres son sinónimos y estamos hablando prácticamente de lo mismo. Pues bueno, vamos a hablar de la anatomía de la vejiga. La vejiga pues generalmente debe tener una forma redondeada, como vemos aquí. No debe sobrepasar las crestas ilíacas, ese es su tamaño normal. Vamos a evaluar también en forma funcional la uretra durante la fase miccional y vamos a evaluar obviamente la presencia o no de reflujo vesicoureteral. También aquí tenemos que tener algunas consideraciones. Es importante primero que hagamos un aseo de la región genital, sobre todo en los niños muy pequeños, porque es común que pues estén contaminados o haya materia fecal. Entonces hay que hacer un aseo, pero este aseo debe ser gentil. O sea, no hacer un aseo muy exhaustivo o muy brusco, porque esto molesta de manera importante a los pacientes. Recuerden, sobre todo las niñas, es una zona muy sensible y entonces podemos hacer que empiecen a estar inquietas prácticamente antes de intentar colocar la sonda. La colocación de la sonda de alimentación en la uretra, pues también debe de hacerse rápidamente, procurar que sea de una sola, o sea, no estar buscando dentro de la vulva el orificio, porque primero hay que verlo, localizarlo y introducir la sonda. Utilizamos sonda de alimentación del número 5 para los pacientes pequeños menores de 2 años y de 8 French para los niños mayores. No es conveniente utilizar las sondas de Foley porque aparte de que son más gruesas, son muy flexibles y entonces eso dificulta mucho la introducción. Las sondas de alimentación son un poquito más rígidas y eso facilita mucho la colocación. Y después, pues también hay que tener presente algunas cosas. En niños pequeños, o sea, me refiero a niños lactantes, podemos introducir el medio de contraste con jeringa. Y esto pues va a facilitar las cosas porque las vejigas pues son muy pequeñas, pero esto es poco práctico cuando lo hacemos en un paciente en el cual pues, tenemos que meter 200 mililitros, 150 mililitros, pues la verdad es poco práctico hacerlo con jeringa y entonces preferimos hacerlo con un equipo de venoclisis. La dilución del medio de contraste también debemos de tener mucho cuidado. Si nosotros diluimos mucho el medio de contraste, pues durante la fase de la micción no vamos a ver adecuadamente la uretra. Pero si el medio de contraste está muy concentrado, entonces va a ocasionar
ardor muy importante y el niño va a tener dificultades para orinar y no vamos a poner la base de vaciamiento. Nosotros lo que utilizamos en los 150 mililitros, diluimos 50 mililitros de material de contraste hidrosoluble a concentración de 300. Entonces, eso nos funciona bastante bien. Y bueno, pues ya uno va viendo durante el estudio y si es necesario, si está muy diluido, porque a veces los niños, a pesar de que les pedimos que orinen antes de realizar el estudio, en los pacientes que ya controlan esfínteres, pues a veces tienen mucha orina y entonces se diluye mucho el medio de contraste y podemos con una jeringa pues introducir directamente sobre el equipo de venoclisis un poquito más de contraste y esto nos va a ayudar mucho. Es importante vigilar también la técnica radiológica. Debemos de utilizar la menor radiación posible en los niños. Recuerden que estamos hablando de pacientes muy lábiles, entonces hay que utilizar la menor cantidad de radiación posible. Ya estamos utilizando fluoroscopía y entonces aparte pues debemos utilizarlo. Y si es posible que el equipo de fluoroscopía hacerlo en forma pulsada, pues mucho mejor, porque esto va a disminuir de manera importante la cantidad de la radiación. Entonces, podemos, como vemos aquí, introducir el medio de contraste por medio de un equipo de venoclisis y eso nos va a facilitar, permitir abrir o cerrar fácilmente la cantidad del material de contraste que estamos administrando, pero en general la introducción debe ser lenta, o sea, no abrir totalmente, sino que esté a un goteo constante. Es importante también recordar que debemos de revisar cuál es en cantidad aproximada la capacidad vesical del paciente que vamos a ver. Esta fórmula sirve básicamente para los niños preescolares y escolares. Entonces, digamos, es edad en años más 2 por 30. Entonces, si tenemos un niño de 4 años, más 2 son 6 por 3, 18. O sea, no debemos exceder en un niño aproximadamente de 4 años 180 mililitros. Eso nos va a servir. Los niños muy pequeñitos, los lactantes y los recién nacidos, pues tienen vejigas muy pequeñitas. Entonces, ellos a veces con 30, 40 mililitros es suficiente para llenar la vejiga. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de que se está llenando la vejiga ya? Bueno, pues vamos a notar que hay disminución en el paso de contraste, ¿sí? Entonces empieza a disminuir el goteo y el paciente empieza a presentar cierta inquietud. Por eso les puse aquí los pies, porque los pacientes empiezan generalmente a mover los pies. Entonces ese dato de inquietud es clave para que nosotros estemos al pendiente de que ya va a llegar la fase miccional. Entonces aquí quise ejemplificarles cómo podemos hacer un uretrocistograma. O sea, no necesitamos tener tantas imágenes en un estudio normal. Entonces aquí tenemos la placa simple en primer lugar, que nos va a servir para evaluar la vejiga y para evaluar la pelvis ósea, ver si no hay malformaciones de la columna lumbar o del sacro, básicamente espina bífida, y también nos va a servir para que valoremos las características del intestino, porque es común que los niños tengan constipación y la constipación hay que señalarla porque es causa frecuente de infección de vías urinarias. Después vamos a tomar una placa cuando ya se colocó la sonda o una radiografía cuando ya se colocó la sonda y estamos llenando la vejiga. Esto es importante porque vamos a ver las características de la vejiga con poca orina y también para que nosotros corroboremos cómo está la sonda está colocada de manera adecuada, si no estamos haciendo una falsa vía, porque a veces, por ejemplo, en los niños puede doblarse la sonda y quedarse en la uretra y entonces eso, aparte que es muy doloroso, pues realmente nunca vamos a llenar la vejiga. Entonces es importante ver cómo está colocada la sonda. Cuando la vejiga está llena, va a empezar a dilatarse el cuello vesical, como vemos aquí, y en la fase miccional, pues vamos a ver la uretra, el cuello vesical y vamos a ver
la uretra, en este caso de una niña, y vamos a ver en la fase postmiccional, termino de orinar, pues vamos a ver la cantidad de orina residual. Entonces, con esto es suficiente. Sin embargo, debemos estar al pendiente en todo momento. Nosotros generalmente no utilizamos telemando, estamos ahí con el paciente porque no podemos alejarnos del paciente porque se puede mover, puede cambiar la posición y entonces en lo que nos acercamos para corregir la posición o para ver lo que está pasando, pues perdemos momentos importantes. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Para que nosotros podamos ver la uretra, pues en las niñas, en una proyección anteroposterior, vamos a ver la uretra, vamos a ver su calibre, la apertura del cuello vesical, mientras que en los niños, si lo ponemos en posición un poquito oblicua, pues vamos a poder observar adecuadamente toda la uretra, tanto posterior como anterior. Hay que tener presente también o recordar que hay algunas variantes normales. Los pacientes muy pequeños, los recién nacidos y los lactantes menores pueden tener estas orejitas que vemos aquí y estos son los recesos vaginales y esto es únicamente por defecto de la pared de la pelvis, pero no es una anomalía vesical. Pero podemos tener alteraciones como estas, aquí está colocada la sonda, se empezó a introducir el medio de contraste y estamos viendo un defecto de llenado que corresponde a un ureterocele. Entonces, podemos ver también las valvas uretrales posteriores, como en este caso, generalmente los pacientes van a presentar una dificultad para la micción. Los papás nos van a decir que orinan en chorritos, que no es un chorro constante y que pueden tener una masa abdominal porque pues la vejiga está grande y pueden incluso tener hidronefrosis, como el caso que les había mostrado, y esta es la imagen característica de las valvas uretrales posteriores en un recién nacido. Vemos la vejiga con un divertículo, porque es una vejiga que está teniendo dificultad, tiene esfuerzo, hace esfuerzo para vaciarse, y por eso la pared hace estos divertículos. Vemos la uretra posterior muy dilatada, hay un cambio de calibre en el resto de la uretra. Entonces, esta es una imagen representativa de las valvas uretrales posteriores. Y miren, esta es otra imagen curiosa. Este es un paciente que presentó que tenía fimosis. Entonces, no tuve ninguna dificultad para introducir la sonda, la metí, pero durante la fase miccional, pues resulta que se acumuló el medio de contraste en el glande y entonces tuvimos esta imagen que finalmente se resolvió de manera adecuada. Entonces se los muestro porque es una imagen realmente curiosa, diferente y hay que tener cuidado con estos niños que tienen fimosis. Ahora, un punto muy importante para los pacientes con infección de vías urinarias es la búsqueda de reflujo vesicoureteral, que como ya les había dicho, pues es mucho más común en las niñas y como vemos aquí, pues es una alteración en el paso, hay un paso retrógrado de la vejiga hacia los ureteros. Y entonces esto puede ser por disfunción de esta unión uretero-vesical, que es un dato muy importante. Y aquí hablamos de reflujo. Aquí tenemos dos ejemplos de reflujo. Un reflujo que está llegando hasta el riñón, dilatando el uretero, y se presenta después de la micción. Miren, la vejiga ya está vacía. Y en cambio, este otro se presenta durante la fase de llenado. Vemos cómo se está presentando el reflujo vesicoureteral. Y bueno, pues todos conocemos la clasificación internacional de reflujo, que es esta que vemos aquí. Vamos a ver que el grado 1, pues es un reflujo que llega al uretero. El grado 2 llega al ureter y a la pelvis renal, pero no la dilata. El grado 3 dilata la pelvis renal y los grados 4 y 5 la dilatan y la deforman de manera pues muy importante. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. Veamos, aquí la vejiga se está llenando y vemos la presencia de un reflujo grado 1. Aquí vemos un reflujo grado 2, 3, donde estamos viendo la vejiga llena, cómo está regresando la orina y cómo está dilatando la pelvis
y los sistemas colectores un grado 3, digamos. Y este es otro paciente donde tenemos reflujo, tenemos dilatación y deformación de los sistemas colectores. Aquí hablamos de un grado 4, pero le llamo la atención sobre la morfología de la vejiga. Esta vejiga tiene una morfología anormal, tiene una forma triangular y pues probablemente es una vejiga de esfuerzo. Y otros ejemplos, una niña con un reflujo bilateral. Aquí miren, ya está ascendiendo del lado izquierdo, pues es un reflujo grado 1 y este probablemente va a ser un reflujo grado 2 o 3, la uretra dilatada en forma normal durante la micción. Y aquí pues un reflujo bilateral grado 3 con deformación de los sistemas pielocaliciales. Y aquí pues bueno, un reflujo horroroso. Grado 5, donde estamos viendo cómo está totalmente dilatado el uréter, es postmicción, vean, está totalmente dilatado el uréter, está deformado y esta enorme bolsa hidronefrótica con deformación prácticamente de todos los sistemas colectores y del lado contralateral un reflujo grado 3. Este es un caso pues muy desafortunado, es un escolar que vimos que a este niño le habían diagnosticado reflujo del lado izquierdo, lo operaron y entonces acudió para hacer estudio de control. El paciente estaba totalmente asintomático y todos pensamos que iba a ser un estudio normal. Sin embargo, durante el llenado empezamos a ver reflujo del lado izquierdo, que durante la micción nos llenó un doble sistema colector y que vean, el riñón estaba totalmente dilatado y deformado y pues bueno, es un caso pues muy desafortunado, pero pues bueno. Aquí otro ejemplo más, vean una dilatación muy importante del uréter, vean que el uréter está deformado, dilatado, la pelvis renal dilatada, deformado los sistemas pilocaliciales, pero aquí vean la imagen de la vejiga. Es una vejiga totalmente anormal, su morfología pues tiende a ser un poquito alargada. Vean además que tiene muchos divertículos en su pared y esto es porque es una vejiga que no puede vaciar adecuadamente. Consideramos que es una vejiga de esfuerzo, es una vejiga neurogénica. Entonces esto está ocasionando el reflujo. Ya les había mencionado también que es importante que nosotros investiguemos las características de la micción, porque la micción puede ser disfuncional. Muchas veces los niños empiezan a orinar y dejan de orinar, o orinan muchas veces al día, o orinan muy pocas veces al día. Y obviamente investigar también si existe o no constipación, porque eso va a facilitar la presentación de vías urinarias. Entonces, muchas veces no tenemos reflujo, pero vamos a tener la presencia de alguna alteración de tipo funcional. No es tampoco el uretrocistograma la panacea para hacer estos estudios. Estos estudios requieren urodinamia, pero podemos muy bien reportarle al grupo clínico, al cirujano, en este caso, que la micción está siendo o tiene características de ser disfuncional. Y aquí pues les muestro un caso, una niña escolar con infección de vías urinarias y llenamos su vejiga pues tenía una morfología más o menos normal y durante la transmicción observamos que el cuello vesical estaba muy dilatado, se abría bien la uretra al principio, pero estaba muy adelgazada. Y las paredes de la vejiga, en condiciones normales las observamos cierta irregularidad entre el vaciamiento, pero aquí pues era muy aparente y estaba muy irregular la vejiga. Es una vejiga que está teniendo dificultad para vaciarse de manera adecuada. Estas son alteraciones de tipo funcional y después de la micción pues quedó un poco de orina residual, pero persistía el cuello vesical pues muy dilatado. La paciente no tenía reflujo,
pero tenía la presencia de esta alteración de tipo funcional. Entonces, todos estos datos los podemos valorar. Como les digo, es muy importante que estemos ahí haciendo el estudio, que estemos junto al paciente para la realización del estudio, porque si no, pueden irse los datos muy importantes como los estamos viendo aquí. Tenemos otra opción que puede ser el cistograma nuclear, que es una técnica que va a utilizar menos radiación. Sin embargo, este cistograma nuclear no es sensible para valorar el reflujo intrarrenal y tampoco nos va a dar detalle de los ureteres y la vejiga. Entonces, pues bueno, es una técnica que se puede utilizar, que se puede recomendar, pero no de primera intención. Tal vez en los pacientes lo más conveniente para hacer el diagnóstico sea utilizar un citograma miccional convencional y pues si después de cirugía se desea no utilizar tanta radiación, pues tal vez se pueda recurrir a este tipo de estudio, ¿no? Pero no es de primera intención y obviamente pues no lo va a sustituir. Entonces hay que tener cuidado con esto. Entonces, pues hasta aquí hemos analizado una serie de situaciones de las infecciones de vías urinarias. Quisiera recalcarles que en los niños se comportan, las infecciones de vías urinarias se comportan diferente que en los pacientes adultos, pero pueden tener repercusiones muy importantes en la salud posterior. Pueden darnos cicatrices y después de las cicatrices una nefropatía y después de nefropatía, insuficiencia renal y ser candidatos en forma temprana a trasplante. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la evaluación de los niños y de las vías urinarias. Entonces, pues, quiero con esto, pues, agradecer nuevamente a los organizadores, agradecer su paciencia para escuchar esta plática. Espero que les sea de utilidad y que para su práctica diaria son conceptos muy básicos de pediatría que creo que pueden servir. Pues muchísimas gracias por su amabilidad y pues espero que nos veamos pronto. Ahora sí, después de esta pandemia que nos ha dejado esta pandemia que nos ha dejado sin vernos, pues esperemos que muy pronto podamos vernos. Muchísimas gracias.